Ya, entonces, para graficar esto que aparece acá, esta función, lo que tenemos que observar es que, por ejemplo, nosotros podríamos factorizar esta función por x, ¿no es cierto? Entonces nos va a quedar que y va a ser igual a x factor de x cuadrado menos 6x más 8, ¿cierto? Y lo que es lo mismo, x factor de, si lo factorizamos al máximo, 4, 2, menos 4, menos 2. Por lo tanto, los puntos de intersección con el eje X son el 0, el 2 y el 4. El 0, el 2 y el 4. Entonces, dado que esto es un polinomio, podemos hacer un esbozo de la gráfica de la siguiente manera. Corta acá, 1, 2, acá, y corta acá, en el 4. Entonces nosotros anteriormente habíamos evaluado en el punto medio entre el 0 y el 2, en el 1, y nos dio que f de 1 es 1 menos 6 más 8, nos dio 3. Y f evaluado en el punto medio entre el 2 y el 4, en el 3, y nos dio 3 por 3, 9, 9, 3, 27, 3 por 3, 9, 6 por 9, 54, más 8 por 3, 24, y nos dio menos 3. 1, 2, 3, menos 3 acá abajo, 1, 2, 3 acá arriba. Bueno, hay que muy arriba de eso. Por lo tanto, la gráfica de nuestra función va a ser esta que está acá. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que calcular en el fondo un área que corresponde a la suma de dos áreas. Vamos a llamar a esta que está acá, área 1, y esta en color verde la vamos a llamar área 2. Siempre, acordémonos que las áreas siempre son valores positivos, por lo tanto, el resultado del área total, que sería el área encerrada por esta curva, y el eje X, que es esta, va a corresponder a esta área más esta otra área. El área entre dos curvas siempre es igual al área de la curva que está arriba menos el área que está abajo, ¿ya? O sea, lo que estoy diciendo es lo siguiente, y vamos a aprovechar el ejercicio para ver lo último que nos queda de materia, porque habíamos visto el área bajo una curva, y ahora vamos a ver, y después retomamos el ejercicio, el área entre dos curvas. Y esto es lo último en cuanto a materia. El área entre dos curvas. Cada vez que uno, en el fondo, se les pida, por ejemplo, calcular el área, por ejemplo, de una curva así, perdón, no, eso no. Una curva así, supongamos, vamos a llamar a esta f de x, y una curva, supongamos así, y vamos a llamar a esta otra curva g de x. Cuando hablamos de área entre dos curvas, nos referimos al área encerrada por las dos curvas, ¿de acuerdo? Entonces, para encontrar el área encerrada por las dos curvas, nosotros necesitamos conocer estos puntos que están acá, que corresponden a los puntos de intersección entre las dos curvas. O sea, necesitamos conocer este valor y necesitamos conocer este otro valor. Entonces, el área, que la vamos a llamar A, entre estas dos curvas va a ser la integral de A a B, ojo en esta parte, de la función que en esta región entre A y B está arriba, menos la que está abajo, o sea, en el fondo. Fíjense ustedes que la integral entre A y B de f de x nos va a dar toda esta área enterita hasta el eje x, o sea, todo lo que mide todo este pedazo, ¿de acuerdo? Eso sería la integral de a a b de f de x. Si a toda esta área nosotros le quitamos
el área bajo la curva de g de x. Fíjense, ¿cuál sería la integral entre a y b de la g de x, de la verde? Corresponde a este pedazo que está acá abajo. Es por eso que la integral entre a y b de la de arriba menos la de abajo es la que nosotros andamos buscando. ¿Cuál es la curva en esta región en particular? ¿Cuál es la curva que está arriba? Es la de f, ¿no es cierto? Entonces esa la ponemos primero. O sea, la que está arriba, para que se acuerden. Arriba, en el área. Menos, siempre menos, la que está abajo. Abajo, respecto de x. Y esta fórmula que está acá es la fórmula que nos permite calcular el área entre dos curvas. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a utilizar en el ejercicio que estamos haciendo. Vamos a retomar ahora el ejercicio. Fíjense que en el área 1, observen acá el dibujo, nosotros tenemos, solo pensando en el área 1, vamos a escribir la integral y después lo vamos a resolver en otra página. Para calcular el área 1 va a ser la integral entre qué valores. Esta área que está acá está limitada por los valores de x, entre x igual a 0 y x igual a 2. Va a ser entre 0 y 2, de la curva que está arriba. ¿Qué curva es esta? Acuérdense que esta curva, la que está en rojo, corresponde a la curva y igual a x al cubo menos 6x cuadrado más 8x, que es la curva dada, ¿cierto? Entonces va a ser igual a la curva que está arriba, que es x al cubo menos 6x cuadrado más 8x, menos ¿cuál? ¿Cuál es la curva que tiene el límite inferior? ¿Cómo se representa esta curva? Fíjense que esta, claro, es una recta, pero es una recta, este pedacito de acá abajo. Este pedacito de acá abajo corresponde a la función igual a 0. El eje X corresponde a la función igual a 0. ¿Por qué? Porque todos los puntitos que están en el eje X corresponden cuando y vale 0. Entonces sería menos 0. La curva de abajo. Y uno dice, ya, pero profe, ¿pero qué más da ponerle el 0? En este caso a lo mejor no importa mucho, claramente, pero cuando entremos a hacer otro tipo de cálculo de área, sí nos va a importar, ¿ya? Ya, entonces, vamos a calcular el área 1. Y el área 1 consiste simplemente en resolver esa integral. ¿Ya? Entonces, nos va a quedar luego. El área 1 va a ser la integral entre 0 y 2 de esta expresión. O sea, nos va a quedar la integral entre 0 y 2 de esto menos 0. Esto menos 0, bueno, claramente nos queda solamente esto, ¿no es cierto? Le estamos restando 0 respecto de x. Entonces, ¿qué hacemos? Resolvemos esta integral, que es la integral de un polinomio, que sería x a la cuarta partido por 4, menos 6 por x al cubo partido por 3, más 8 por x cuadrado partido por 2. ¿Cierto? ¿Y aquí podemos simplificar? Sí. Podemos simplificar por 3 por 1, 3 por 2, 2 por 1 y 2 por 4. Entonces nos va a quedar, esto va a ser igual a x a la cuarta partido por 4 menos 2x cubo más 4x cuadrado. ¿Cierto? Y esto que está acá, tenemos que evaluarlo entre qué valores. No nos podemos olvidar de los límites de la integral. Tenemos que evaluarlo entre x igual a 0 y x igual a 2. A ver, revisen hasta ahí para que me digan si estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, estimados? ¿Sí o no? ¿Estamos bien? ¿Sí? Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente tomamos esta expresión, reemplazamos, en vez del x, ponemos el 2, y después menos, en vez del x ponemos el 0, en toda esta expresión. ¿De acuerdo? ¿Sí?
Ya, entonces esto va a ser igual. 2 a la cuarta partido por 4, menos 2 por 2 al cubo, más 4 por 2 al cuadrado. Este es reemplazar en esta expresión por x igual a 2. Menos, reemplazamos en la misma expresión, lo voy a escribir solamente, o sea, claramente después ustedes no necesitan escribir esto porque ya sabemos que es puro cero, pero para que se entienda. ¿Ya? Ya, y calculamos el valor numérico de esto. ¿Cuánto nos quedaría? A ver. Nos va a quedar... Primero es 4, menos 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 2 por 8, 16, más 2 por 2, 4, y 4 por 4, 16. Bueno, y acá nos queda, todo esto es 0, ¿cierto? 0, por lo tanto menos 0, y esto nos va a dar igual a 4. Por lo tanto, el área 1, el valor de esta área es 4. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta en el cálculo del área 1? ¿No? ¿Estamos ok, estimados? Ahora vamos a calcular el cálculo del área 2. Calcular el cálculo. Vamos a hacer el cálculo del área 2. ¿Qué cosa es el área 2? La vamos a hacer con el mismo color que aparece ahí. El área 2, fíjense, va a ser la integral. ¿Cuál es el límite en x? El x de dónde a dónde se mueve en el área 2, que está acá abajo. El x se mueve entre x igual a 2 y x igual a 4. Entonces va a ser la integral entre 2 y 4. De la curva que está arriba menos la curva que está abajo. Miren acá. En esta área, ¿cuál es la curva que va por arriba? Ah, esa que está ahí. ¿Cierto? Es el límite superior de esta área. Y esta curva está dada por, es la representación de y igual a 0. Acuérdense que el eje X tiene por ecuación y igual a 0. Entonces, de 0 menos la que está acá abajo. ¿Cuál es esta curva en rojo? La curva en rojo tiene por ecuación esta. ¿De acuerdo? La curva que está arriba menos la curva que está abajo. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Estimados. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué les pido que hagan ahora? Que calculen esta integral. O sea, bueno, yo lo vamos a dejar encaminado. Va a ser la integral de menos x cubo más signo menos delante del paréntesis. Nos cambia los signos de adentro. ¿Ya? Entonces saquemos esta y después el resultado lo evaluamos en 4 y le restamos la evaluación en 2. ¿Ya? Ya, les voy a dar un tiempo para que resuelvan esta integral y me den el valor numérico de esto. ¿Ya? Un par de minutillos. A ver, vayan revisando lo que hayan alcanzado a analizar. Tenemos que resolver esta integral, ¿no es cierto? Acuérdense que la integral de x elevado a n es x elevado a n más 1 partido por n más 1, ¿no es cierto? Entonces, usando esa fórmula, nos queda la integral de menos x cubo es menos x a la cuarta partido por 4. Más 6 por la integral de x cuadrado, que es x cubo partido por 3. Menos 8 por la integral de x, que es x cuadrado partido por 2. ¿Ya? Haciendo las simplificaciones correspondientes con los números, nos va a quedar esta expresión que aparece acá, ¿no es cierto? Y después, ¿qué hacemos con esto? Lo evaluamos primero en x igual a 4, que es el extremo superior, menos lo mismo evaluado en x igual a 2, que es lo que tenemos escrito acá. Entonces, ahí tenemos que calcular el valor numérico de eso. ¿Alguien lo alcanzó a hacer o no? ¿Están en proceso? Hagámoslo, yo lo estoy haciendo recién.
Y eso, la primera nos queda menos 64. Oh, perdón. Menos 64 más 128 menos 64. ¿Ya? Menos 2 elevado a la cuarta dividido en 4, nos queda 4, menos 4, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 2 por 8, 16, 2 por 2, 4, 4 por 4, 16. Y esto que va a ser igual, bueno, ahí veamos que podemos simplificar. Este se va con este. Aquí nos queda menos 128 menos, eso nos dio 0, más 4, y esta área nos dio 4. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Que el área que acabamos de encontrar es el área 2. Luego, si ustedes miran la gráfica, el área 1 nosotros ya la habíamos sacado antes, también nos dio 4. El área total corresponde al área 1 más el área 2. Si ustedes visualizan esto como área, es la región que ocupa una determinada figura. Fíjense acá, esta área es igualita que la de abajo, ¿no es cierto? Así como área, ustedes podrían haber tomado este y haberla puesto abajo. Son áreas iguales, y acabamos de comprobar que efectivamente son iguales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el área total sería 4 más 4, que sería 8. Esto es el valor del área total solicitada, y esta sería la respuesta final. Ahora, alguien puede decir, pero profe, si yo en la gráfica me doy cuenta que las áreas son iguales, ¿puedo sacar solo una de las áreas y multiplicarla por 2? La respuesta es sí, sin ningún problema. O sea, si ustedes se dan cuenta que las áreas son iguales, simplemente sacan una y multiplican por 2. ¿De acuerdo? ¿Se entendió, estimados? ¿Hay alguna pregunta? Sí, profe, quedó claro. ¿Sí? Ya. Ahora vamos a volver al apunte. Déjenme abrirlo de nuevo. ¿Dónde está? Acá está. Esto es toda la materia. Hasta acá entraría en la prueba. ¿De acuerdo? Hasta área entre dos curvas. A ver, vamos a ver otro ejercicio. Por ejemplo, este que está acá. Bueno, este es como sencillito, pero este está bonito. Hallar el área de la región acotada por las gráficas de las funciones y igual a x al cuadrado e igual a la raíz de x. ¿Ya? Ya, vamos a mirar estas dos curvas, igual a x cuadrado, y les voy a aprovechar de contar un secreto, sí, un secreto no oficial, para poder encontrar, a veces, si yo no les pido la gráfica de las funciones, ustedes no saquen la gráfica de las funciones. Entonces, usted dice, profe, pero si yo no dibujo las funciones, ¿cómo voy a saber cuál es la que está más arriba y cuál es la que está más abajo? Con el siguiente truquillo. Bueno, esta tiene gráficas facilitas. Problema número 2. Determine la gráfica, el área curva. Hoy día voy a trabajar, el viernes les voy a pedir a ustedes que trabajen en algunos ejercicios, ¿ya? Entonces, a ver, en el caso particular de este ejercicio lo vamos a hacer usando el gráfico,
¿Ya? Por ejemplo, la gráfica de y igual a la raíz de x es este que está acá. Igual a la raíz de x. ¿Ya? Esto es igual a la raíz de x. Y nosotros sabemos que la gráfica de igual a x cuadrado es una parábola, ¿no es cierto? Sabemos que es esta que está acá. Y esta gráfica es igual a x al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Bien. Entonces, el área dice encerrada por las dos curvas. Entonces, ¿cuál es esa área? Sería esta que está acá, ¿no es cierto? Este pedacito que está acá. Ese es el área que se nos está pidiendo encontrar. Lo primero que hay que hacer cuando uno tiene que encontrar el área entre dos curvas, primero es encontrar, a menos que la intersección entre las curvas. Para encontrar la intersección entre las curvas, tenemos que resolver el sistema formado por las dos curvas, o sea, igual a... Tenemos que resolver este sistema de ecuaciones, encontrar los valores de... En este caso, nos va a bastar con encontrar el valor de x nomás. O sea, bueno, se supone que cuando uno resuelve un sistema donde las incógnitas son x e y, la resolución del sistema es encontrar la x y encontrar la y. Pero la y la podemos encontrar también, pero no es necesario, ¿ya? Vamos a encontrar las dos. ¿Cómo se resuelve este sistema de ecuaciones? Como tenemos y igual a x cuadrado e y igual a la raíz de x, vamos a tener que x cuadrado es igual a la raíz de x, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué pasa si nosotros elevamos al cuadrado esta ecuación? Nos queda x a la cuarta igual a x. ¿Cierto? ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Si pasamos para el lado, la x, nos queda esto. Ahora podríamos factorizar por x, nos queda x factor de x cubo menos 1 igual a 0. Cuando un producto es 0, cuando esto es 0, o cuando x menos 1 es 0. ¿Estamos de acuerdo? De acá nos arrojó al tiro un valor, que sería el punto 0, o, y acá cuando x cubo, aquí x cubo menos 1 es igual a 0, cuando x cubo es igual a 1, si aplicamos raíz cúbica, nos queda que x tiene que valer 1. Por lo tanto, fíjense que tenemos el punto de intersección el 0 y el 1. Entonces acabamos de encontrar el otro valor que nos faltaba. Entonces los puntos de intersección es el 0,1. O sea, si quisiéramos encontrar la componente y, también lo podemos hacer. Cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? 0. O sea, este es el punto 0,0. Cuando x vale 1, fíjense, nos queda 1 al cuadrado igual a y. Por lo tanto, este otro valor también es 1. ¿De acuerdo? Preguntas hasta acá, estimados. Les voy a dar recreo cuando se me acabe el tiempo de acá. Ahí tomamos 15 minutos de recreo. ¿De acuerdo? Ya, entonces, ¿estamos de acuerdo hasta aquí? Primero, encontrar los puntos de intersección de las curvas, o sea, resolver el sistema formado por las curvas. ¿Ya? Una vez que tenemos los puntos de intersección, ahora tenemos que visualizar cuál curva está arriba y cuál curva está abajo. Si nosotros tenemos la gráfica, no hay ningún problema, como en este caso. ¿Qué pasaría si nosotros no tuviéramos la gráfica? Y aquí va el truco que yo les voy a contar. Si nosotros, bueno, son funciones continuas y sabemos los puntos de intersección. Si nosotros no tuviéramos el dibujo, ustedes lo que tienen que tomar, un puntito medio entre los dos valores, entre el 0 y el 1 medio, por ejemplo. Si ustedes toman el punto medio, que es un medio, evalúan en la curva de arriba, perdón, en cualquiera de las dos curvas. Supongamos que nosotros llamemos
f de x al x cuadrado y g de x igual a la raíz de x. Fíjense que nosotros no sabemos en el intervalo 0, 1, estoy pensando en la posibilidad de que ustedes no tengan la curva, si no tienen la gráfica de las funciones, que podría ser, yo no les voy a pedir la gráfica de las funciones en todos los casos, ¿de acuerdo? ¿Cómo uno sabe qué curva está en un cierto intervalo arriba y qué curva está abajo? El truquillo es que ustedes toman el punto medio entre estos dos números, o cualquier número que esté entre estos, por ejemplo el 1 medio. Evalúan la función en 1 medio. ¿Cuánto queda f evaluado en 1 medio? En este caso es 1/4. Toman la otra función y también la evalúan en el mismo número. ¿Cuánto es la raíz de 1 medio? La raíz de 1 medio es igual a, más o menos, 0.7 aproximadamente. ¿Ya? ¿Cuál es mayor? Bueno, y 1 dividido en 4 es 0,25, ¿cierto? ¿Cuál es más grande? ¿Este valor o este valor? Es más grande este, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué significa? Que esta está más arriba. Esta es la que está arriba y esta otra es la que está abajo. Esto que les acabo de explicar es el truquillo para poder, si ustedes no tienen la gráfica y no pueden mirar el dibujo y visualizar cuál es la curva que está arriba y cuál es la curva que está abajo, toman un número que esté en el intervalo, en este caso entre el 0 y 1, lo evalúan y ven la imagen. Por ejemplo, en la función g, la imagen les quedó un número más grande que el otro, por lo tanto, esta es la que está arriba. Esto es un truco no siempre contado. ¿Ya? ¿De acuerdo? Pero bueno, en el caso nuestro tenemos las gráficas, por lo tanto, ¿cuál sería el área? Va a ser la integral entre el movimiento que hace la x entre 0 y 1 de la curva que está arriba. Fíjense que nosotros vemos acá que la curva que está arriba es la azulita, o sea, de la raíz de x, menos la curva que está abajo, que es la roja. ¿Cuál es la curva que está abajo? Bueno, la otra, la roja, que es x al cuadrado. Y esto respecto de x. Y ahí tenemos expresada lo que tenemos que calcular para poder encontrar esa área que está ahí. ¿Ya? Entonces ahora nos vamos a concentrar solamente en calcular el área. Acuérdense, siempre se pone adentro la curva que está arriba menos la curva que está abajo. Bueno, y esta que está acá, para calcular esta área, nos conviene, acordémonos, poner x elevado a 1 medio menos x cuadrado respecto de x, ¿cierto? Y usando la fórmula que la integral de x elevado a n de x es x elevado a n más 1 partido por n más 1, ¿cierto? Bueno, más la constante. En este caso, como una integral definida, no va a la constante. Entonces nos va a quedar igual a x elevado a 1 medio más 1, nos queda x elevado a 3 medios, partido por 3 medios, menos x al cubo partido por 3, ¿cierto? Y eso, ordenándolo, dando vuelta a la fracción que está en el denominador, nos quedaría 2/3 por x elevado a 3 medios, menos x al cubo partido por 3. Esto que está acá tiene que ser evaluado entre qué valores, entre x igual a 0 y x igual a 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces evaluamos primero en el extremo de arriba, en el 1. Entonces nos va a quedar 2/3 por 1 elevado a 3 medios. Bueno, 1 elevado a cualquier cosa siempre es 1. Entonces nos va a quedar 2/3 menos 1/3. ¿Cierto? Y esto menos, cuando x vale 0, bueno, esto nos queda 0 elevado a 3 medios, que es 0. 0 por algo 0. Menos 0, entonces menos 0. Y esto, acá arriba, 2/3 menos 1/3 es 1/3. Por lo tanto, el valor de esta área es 1/3. Que es el valor que nos dio acá. ¿Se entendió, estimados? ¿Sí o no? ¿Sí?
Sí, profe. Sí, profe. Listo, como ya se nos está como acabando el tiempo, les voy a dar recreo inmediatamente, ¿les parece?